Buenos días, chicos. En este video lo que vamos a hacer es un repaso de todo lo que tiene que ver con los criterios médicos, psiquiátricos y psicológicos a través de la historia en relación a lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Es decir, vamos a hablar de medicina, de psiquiatría, de psicología y vamos a meter un poquito de lo que es acompañamiento terapéutico para ver cómo el acompañamiento terapéutico a su manera termina siendo una disciplina en formación y que pasa a ser el camino lógico a seguir si a uno le interesa trabajar en salud mental. Por eso vamos a hablar de cómo empezó la medicina, cómo aparece, nace la psiquiatría, cómo esto deriva en la existencia de lo que es la disciplina de la psicología y cómo esto deja todas las condiciones para que se produzca el nacimiento de una disciplina nueva que es el acompañamiento terapéutico. Vamos a hablar de medicina entonces. Con respecto a la medicina, tengan en cuenta lo siguiente. La medicina existe desde que el mundo es mundo. No hacía falta que existiera un médico con un ambo, con un estetoscopio y con un título atrás. La medicina en sí es algo que tiene origen en lo popular. La medicina tiene origen en la necesidad prácticamente que tiene el ser humano de que alguien se encargue de curar las dolencias y abordar los padecimientos de la comunidad, de las personas que comparten la comunidad. Entonces, los primeros médicos existen desde que el mundo es mundo. Obviamente que era diferente la medicina en este momento, que vamos a hablar ahora, de lo que es hoy. La medicina se basaba en dos pilares fundamentales, que eran el empirismo, que tenía que ver con cómo ejerzo la medicina, y acá obviamente se usaban hierbas, yuyos, remedios naturales, lo que la naturaleza ofrecía, y obviamente usando método prueba, ensayo, error, se iba definiendo qué podíamos utilizar para curar una dolencia y qué no teníamos que usar porque no servía o nos mataba, ¿no? Y por otro lado, el otro pilar es el pensamiento mágico religioso, porque más allá de cómo ejerzo la medicina, está el por qué es necesario hacer esto, qué causa esta dolencia que requiere que nosotros intervengamos. Y obviamente la explicación tenía que ver con el pensamiento mágico religioso. Imagínense que estamos hablando de hace muchos años, momento en el que la gente no tenía los conocimientos que ahora nosotros ni siquiera nos cuestionamos porque ya sabemos que son así. No sabían ni cómo era una persona por dentro. Entonces siempre ante una persona que presentaba un padecimiento, una enfermedad, una dolencia, se pensaba que le había pasado porque algún dios había determinado que esto así fuera. ¿Y qué hacíamos? Bueno, lo curamos con eso que también los dioses nos proveen, que está en la naturaleza y que pueden servir para que esta persona mejore. Por supuesto que esto es lógico, no hay fallas en esta lógica, teniendo en cuenta el contexto y la época, y piensen que a través del tiempo esto se fue como optimizando. Se seguía trabajando con la yuya, con las hierbas, con el pensamiento mágico, pero de a poco se iban empezando a conocer efectos, se empezaron a conocer nuevos, digamos, recursos, empezaron a curarse ciertas enfermedades que ya se sabía cómo se arreglaban, y esto empieza a generar un pensamiento más parecido a lo científico, porque empieza a haber, como si les dijera, un lugar en donde estaban anotadas las cosas que servían para las dolencias que ya se habían empezado a detectar. Entonces, todo esto que les digo lleva a que en el año 500 a.C. surgiera una etapa nueva de la medicina, que se basaba en lo que se llamó la tecné. La tecné tiene que ver con una postura que se toma cuando se tiene la convicción de que las enfermedades ya no se originan tanto por los dioses, se originan por una serie de fenómenos naturales que pueden ser susceptibles de modificación por las personas, por cualquier mortal. O sea, se pasa de pensar que algo divino, algo de los dioses, hacía que una persona se enferme y echar mano a lo que hay, a pensar que en realidad las personas se enfermaban por otras cosas más terrenales, con lo cual también desde lo terrenal lo podemos resolver con mucha solvencia y sin estar apelando a esta cosa de los dioses y los mitos. Así que este fue uno de los primeros gérmenes de la medicina moderna.
Así sigue muchos años, obviamente dentro de este nuevo paradigma siguen avanzando linealmente investigaciones hasta que se produce otro cambio de paradigma, ¿no? Siempre las investigaciones y los saberes primero avanzan de manera lineal, de manera acumulativa, hasta que se llega a un punto en el que se tiene tanto conocimiento que, wow, hay que pensar de otra manera, se produce una ruptura. Y ahí cambiamos todo el paradigma. Entonces, por ejemplo, pasar de pensar que las personas estaban enfermas por los dioses, a pensar, no, esto es porque le agarró un bichito que lo picó o porque estuvo muy expuesto al sol, no sé, digo cualquier cosa. Es un cambio de paradigma, porque si yo ya no pienso que viene de arriba, se me cambia toda la cabeza. Empiezo a pensar que, es acá de donde salen esas causas. Es un cambio rotundo. Bueno, en el segundo, digamos, paradigma de la Tecné, se empiezan a producir conocimientos hasta llegar a la Edad Media, en donde se produce otro cambio. Si bien en la Edad Media se sabe que la Iglesia metía mucho la cola, y muchos hablan de que la Iglesia evitaba el avance de lo científico, porque todo se seguía cerrando en fue Dios, fueron los pecados, etc., esto igual no fue un obstáculo para que sigan apareciendo conocimientos nuevos que después permiten abrir paradigmas nuevos. Entonces, en la Edad Media, si bien existía todavía el empirismo y lo mágico religioso, fue desarrollándose, fue cambiando de forma. Y fue cambiando de forma porque ya se había descubierto que la salud se mantenía controlando la dieta y controlando la higiene. Bárbaro, eso es algo que hasta el día de hoy está bien pensarlo. Pensemos que no había tantos tratamientos curativos, porque tanto no se había avanzado, pero sí, al estar ahí la Iglesia, estaba no solo esto del control de la dieta y de la higiene, sino que también había empezado esto de atender al prójimo, ayudar al que está mal, el asistencialismo. Entonces, ¿qué pasaba en la Edad Media? Redondeando. ¿Había un poco más de conocimientos? Sí. ¿Todavía se pensaba que había cosas que tenían que ver con los dioses? Sí. Pero los enviados de Dios sobre la tierra, que eran los curas, los sacerdotes, que abrían lugares para recibir a las personas que estaban mal, que tenían enfermedades que en ese momento no se consideraban enfermedades psiquiátricas, pero es lo que nosotros llamamos así, los atendían, los ayudaban, controlaban la dieta y la higiene y trataban de tratarlos con cariño, haciendo énfasis en la buena relación, en la calma de las dolencias, y esto es un cambio. Imagínense que de pensar que los dioses me mandaron una enfermedad y que hacemos lo que podemos con los yuyos, a pensar que les pasan cosas porque puede ser que hayan tenido una enfermedad y además pensar en los pecados, obviamente eso estaba, y entonces lo tenemos que tratar bien y tenemos que cuidar, es un cambio. Bueno, recién en el renacentismo, que es otra etapa, digamos, no solamente pensada en relación a la medicina, el renacentismo es una etapa donde fue un cambio de paradigma a nivel social. Cuando viene esta época del renacentismo, hay otro avance fuerte de la medicina. Porque, ¿qué pasa? Pasa algo que deja a todos pensando y recalculando. Las grandes plagas que generaron la muerte de millones de personas en el mundo. Piénsenlo así. De repente empiezan a morir las personas como moscas. ¿No invita a que muchas personas digan, che, ¿dónde está mi Dios? Sí. El hecho de que hayan sido tan grave, obviamente habrá generado personas que pensaron que era una maldición, pero también estaba el que decía, che, ¿qué pasa acá? Entonces, en la desesperación por no morirnos todos, empezaron a aparecer personas dedicadas a la medicina que intentaron empezar a investigar qué estaba pasando, cómo se podía salvar la gente. Es la época en la que había un mercado negro y clandestino de cadáveres, solamente se podía trabajar con cadáveres frescos, imagínense que no había morgues como ahora. La gente pobre y en la situación que estaban, de plagas, de muerte, vendían a sus familiares recién muertos para que les den plata y para que los médicos pudieran investigar.
No sé si saben, esto ya es un poco de chisme, pero por ejemplo en Escocia, que fue un lugar donde pegó bastante fuerte todo lo que fueron las plagas, no sé si han visto en películas que los cementerios de otros lugares tienen esas lápidas en el piso de piedra que son muy difíciles de levantar. La gente que tenía mucha plata lo que hacía era enterrar a sus familiares con esas piedras arriba que son imposibles de abrir por miedo a que les robaran los cadáveres, porque estaba todo esto de que valía mucho un cadáver para investigar y avanzar en la medicina. Entonces imagínense que todo esto trajo avances en anatomía, trajo avances en cirugía y empiezan a pensar al cuerpo como una máquina. Ya no eran los dioses, no era un templo sagrado, es una máquina que si se rompe esta parte la podemos arreglar. Tampoco veo fallas en esta lógica. Para los conocimientos que se tenían en ese entonces, que no eran más que por ahí hacer poder cortar una parte del cuerpo, ver cómo estaba hecho, pero en un plano muy superficial, estaba bien que se pensara de esta manera. Pero ¿qué pasa? Aparece el periodo ya de la Ilustración. Un periodo caracterizado por el avance que se logró en función de descubrimientos como la vacuna y como la circulación sanguínea, lo que tuvo como consecuencia el pasaje de una visión mecanicista a una visión biologicista, que ya es un poco la de ahora. El modelo biologicista supera, es más importante, es diferente a lo que es el modelo mecanicista porque toma en cuenta múltiples factores relacionados con la fisiología, con la vida en general, no tanto pensando en el ser humano como el centro de la Tierra, sino como un animal más. Y entonces ya no estaríamos tan determinados ni por los dioses ni por todo eso, sino que somos parte de la naturaleza. Esto marca otro germen de la medicina moderna, que es considerar al cuerpo ya susceptible de estudiar bajo una óptica científica. Como se conoce el funcionamiento sistémico del organismo, los médicos empiezan a decir, bueno, las dolencias no vienen de esto literal que estamos viendo, pueden tener que ver con algo que está pasando a nivel sistémico. Bueno, empiezan a aparecer las pruebas de cómo se hace, qué sé yo, no sé exactamente, pero empieza a avanzar en cuanto a cómo chequear a una persona en su estado de salud o no. Y bueno, pasó algo que ya no está tan bueno. Los médicos empezaron a pensar que ya sabían mucho y por lo tanto si uno les hacía, si uno se sentía mal y le hacían estudios y le decían pero acá salió todo bien, estás sano aunque te sientas mal. Empezó a dejarse un poco de lado la subjetividad de las dolencias personales, ¿no? De cada persona. Esto termina en su máxima expresión con el positivismo, que surge en Europa a mitad del siglo XIX más o menos y que se basa en pensar que todo puede comprenderse, predecirse mediante leyes que se corroboran con experimentos. Piensen que además en todo este avance que fue sucediéndose, el biologicismo profundiza y profundiza y profundiza, ya que conocen los mecanismos celulares, la teoría microbiana, todo lo que tiene que ver con lo enzimático, lo bioquímico, los rayos X, la genética, de pensar que podíamos cortarle un brazo a una persona, si es que el brazo lo tenía enfermo, que como hacían en esa época que les contaba en Escocia, a pensar que hay genética que hace que se exprese una cosa, la otra no, es un montón el avance. Esto generó ya un pensamiento de que sabemos mucho más y por lo tanto aparece la pregunta, che, ¿y esas personas que estaban endemoniadas, no será que tienen un problema genético, celular? ¿Será que los atrapó un demonio o será una enfermedad también que ahora se podría explicar si podemos ver por dentro del cuerpo? Entonces, en esta época, obviamente, se inserta lo que sería la psiquiatría. ¿Por qué? Porque cuando aparece esta pregunta, muchos de los médicos, que para ese momento eran médicos, habrán dicho, a mí me interesaría un montón ver qué pasa con esta gente que tiene estos temas, que ya no pensamos que son posesiones diabólicas. Y así es como levantan la manito. Bueno, nos vamos a dedicar a esto. Y después de mucho tiempo de investigar, de ver, de trabajarse, de abocar todo su tiempo únicamente a lo que es mental, y empieza a tener nombre.
hacer esto. Entonces aparece la psiquiatría. Y empiezan a aparecer los médicos que se querían dedicar a eso y eran llamados psiquiatras. En este momento que aparece la psiquiatría, después aparece Pinel, que es el considerado el padre de la psiquiatría, que fue director médico de un asilo y que se le ocurre pensar en que había que liberar a las personas de sus cadenas. También empieza a pensar que estaría bueno crear un cuerpo médico especializado en la atención de estas personas y para rematarla termina escribiendo, publicando el Tratado de la Locura, que es como el primer escrito sobre clasificación de enfermedades mentales que ya está más en consonancia con lo que pensamos hoy. Él va a mencionar 4 tipos de cuadros: la manía, la melancolía, la idiocia y la demencia. La manía es lo que hoy llamaríamos, o lo que hoy entenderíamos por el loco que anda eufórico, desorganizado, que va, viene, hace, habla, dice. No es esa cosa de la persona desbordada. La melancolía es lo que llamaríamos los cuadros depresivos. La idiocia es lo que hoy se considera todo lo que es discapacidad intelectual y retraso madurativo. Y la demencia es lo que asociamos más hoy a esquizofrenia, que sería esto de la pérdida de eje, el estar ido, el perder relación con la realidad. Por eso Kraepelin hablaba de demencia precoz cuando hablaba de esquizofrenia, porque eran personas que entraban en esa lógica de estar fuera de la realidad, pero de muy chicos, lo cual no es congruente con la típica demencia que hablamos de que es producto del deterioro de las funciones ejecutivas, como pensamos hoy, que puede pasar a las personas mayores y que algunas pueden llegar a enfermar, ¿no? Así que cambia el paradigma, se empieza a pensar en enfermedades mentales, empieza a aparecer un especialista que las atiende y a partir de acá se oficializa, ya en la época del positivismo, la psiquiatría como especialidad. ¿Pero qué pasó? Por más que hubiera un montón de psiquiatras y gente con ganas de investigar, se empezaron a encontrar con que, por más que hacían anatomía cerebral, trataban de aparecer la neurología, igual nada de esto lograba explicar por qué una persona tenía ese cuadro psicopatológico, como puede ser la locura en general. Y acá se generan 2 corrientes: la de los grandes clasificadores, que insisten en describir los cuadros con minuciosidad, que les agradecemos un montón porque sirve mucho pensar en qué cosas se manifiestan cuando una persona tiene algún padecimiento mental, y los que quisieron seguir investigando las causas. Las causas, como ya no se podían explicar desde la medicina ni de la psiquiatría, empiezan a pensarse desde otra óptica, y es así como aparece la psicología. Es decir, los psiquiatras frustrados porque querían conocer las causas y no encontraban dentro de su campo de trabajo eso, empiezan a pensar, che, ¿será psicológico? ¿Tendrá que ver con otra cosa? Y es así como nace la psicología. Ya no había que clasificar, se trataba de pensar por qué. Entonces, con la llegada de la psicología, obviamente vamos a tener también 2 corrientes. Porque cuando aparecen los psicólogos experimentales, que son los que más bien trataban de buscar leyes que explicaran el funcionamiento mayoritario de las mentes de las personas. Eso sí, se podía probar al modo más positivista, con experimentos, y los que se abocan a la psicología clínica, o sea, curar a la persona que se siente mal. Y esto implica otra cosa. Acá es donde aparece Freud, que no voy a meterme ahora a hablar de Freud, pero aparece Freud con su interés, o con el interés que se le genera cuando, siendo médico neurólogo, veía a personas que llegaban al hospital con cuadros que claramente se explicarían desde lo neurológico, pero que cuando les hacían las pruebas necesarias estaba todo en orden. Entonces Freud decía, ¿cómo puede ser que esta persona esté ciega, que esta persona esté paralítica, y les hacemos los estudios y está neurológicamente bien? ¿Qué es lo que está fallando? Y ahí empieza a pensar, por un montón de cosas que no voy a decir en este momento, quedará para otro video, empieza a pensar que podían ser causas
que podía explicarse por cuestiones emocionales, y empieza a elaborar toda una teoría de cómo las emociones pueden repercutir en el aparato psíquico y cómo eso puede llegar a repercutir a su vez en ya el sustrato biológico, que sería el cerebro, el sistema nervioso, etc. Le interesa a él pensar en el por qué quizás alguien hasta neurológicamente podría haberse afectado igual. Esto obviamente cuesta que se instaure, fue muy bastardeada la psicología, pero después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las repercusiones que trajo, y después de ver cuánta gente que no estaba loca empieza a estar loca, empieza a generar no solo un colapso del sistema de salud, digamos, mental, sino que se empieza a preguntar, entonces no es que uno genéticamente está mal, hay situaciones de mucho estrés, situaciones emocionales que generan que una persona pueda enloquecer. Entonces Freud tenía razón. Bueno, este pensamiento que apareció después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a generar como focos de gente que empezaba a querer movilizar todo esto. Y vamos a encontrar en Inglaterra a las comunidades terapéuticas que hacían socioterapia. La socioterapia eran terapias en las que lo principal o el eje principal estaba puesto en la no jerarquía de roles. Médicos, pacientes, enfermeros, todo personal funcionaban como un todo orgánico, con un objetivo común que era el tratamiento, pero sin que alguien sepa más que el otro. Es básicamente el germen de la interdisciplina. Tenemos otro punto más en Francia, que en Francia existió lo que es la política de sector. ¿Por qué se llama política de sector? Por opuesto a lo que es centralizado. Ellos habían puesto el énfasis en descentralizar el manicomio. O sea, no que haya un manicomio donde está toda la gente ahí. No. Empecemos a trabajar en otros lugares. Entonces, ellos trataban de atender a la gente en su espacio comunitario. Iban a la casa, querían ver el contexto, sacar conclusiones de qué los podría haber enfermado. Trataban de ver qué de eso que lo estaba haciendo padecer podía vincularse con algo de su vida personal, su historia y su contexto. Obviamente también esto es el germen, sin dudas, del acompañamiento terapéutico. Después tenemos en Italia otro foco que fue la desmanicomialización que propone Basaglia. No llegó a muy buen puerto porque Basaglia terminó, digamos, liberando a todas las personas que estaban en psiquiátrico, y creo, esto es algo que no me acuerdo exactamente quién ni cómo pasó, pero creo que uno de los que fue liberado cometió un delito, un asesinato, entonces fue mal visto, pero quedó el germen de, bueno, a ver, desmanicomializar, liberar a todos, está mal si nosotros no pensamos en que hay gente con peligro para sí o para terceros, pero hay un montón que no hicieron nada cuando salieron, que realmente está mejor que estén en su hábitat y recuperándose por fuera de un lugar que cronifica las enfermedades. Y después, finalmente en Estados Unidos, ya en 1963, tenemos con Kennedy, aparece como una ley de salud mental que es mucho mejor que la que tenemos hoy nosotros, y que sienta las bases de lo que fue después toda la reforma, de lo que es cómo tiene que atenderse la gente con temas de salud mental. Aparece la idea de consultorios externos, de admisión, de urgencias. Empieza a atenderse en lo que es salud mental a gente no solamente con cuadros psicóticos, sino alcoholismo, vejez, falta de inserción social. Se empieza a pensar que la salud mental no es solamente no escuchar voces o no tener delirio, sino que hay ciertos padecimientos que igual son considerados dignos de ser tratados por un equipo médico y mezclado con otras disciplinas no médicas. Así que a partir de esta situación en la que pensamos de otra manera, aparece un cambio de paradigma que es el que estamos ahora, que todavía está luchando con el paradigma biologicista, pero que tiene que ver con pensar la salud mental de otra manera. De hecho, quien termina sellando toda esta idea es la Organización Mundial de la Salud, cuando escribe esa famosa frase de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Hace hincapié en eso. Salud mental no es solo que me hagan un estudio y esté todo bien, no es solo que no esté enfermo, no es solo que no esté afectado en lo que se ve. Me tengo que sentir bien en lo físico, en lo mental y en lo social.
Entonces la salud mental pasa a ser un pedazo de la salud general. Sin salud mental yo no estoy saludable. No se divide más entre salud mental y salud común. Si yo no tengo salud mental, mi salud común está afectada, porque esa es una parte que tiene que estar sí o sí bien. Y además de este pensamiento, todas las leyes después y los tratados internacionales, todo lo que está vinculado a esto empieza a tener esta idea de que la salud mental es algo que se construye. Es decir, no nacemos con salud mental, construimos salud mental. Y esto va a tener que ver con un proceso, que de hecho en nuestro artículo 3 de la ley 26.657, no la tengo acá y no pensaba decir esto en el video, pero bueno, surge, dice que la salud mental tiene que ser considerada un proceso, que tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo ambiental, con lo económico, o sea, como que todos los factores que a uno le pueden afectar en la vida personal, si están mal, pueden llegar a determinar que alguien no tenga salud mental, y si está todo en orden, puede llegar a generar esa salud mental de la que tanto hablamos. Bueno, esto es lo importante. ¿Cómo se inserta el acompañante terapéutico acá? Que esto no está en los apuntes, nada. Piensen que así como los primeros médicos dijeron, che, no sé nada sobre los que tienen enfermedades mentales, ¿quién se ofrece? Y aparecieron los psiquiatras. Y dentro de los psiquiatras hicieron un montón de trabajos de medicina y no encontraron respuestas a los por qué. Dijeron, che, me cansé. Bueno, yo quiero ser psicólogo. Bueno, los psicólogos también nos hemos cansado. Los psicólogos que nos gusta dedicarnos a lo que es patologías mentales graves, por más que a partir de la existencia de Lacan, que dice no retrocedan ante la psicosis y nos da un montón de herramientas para trabajar, por más que exista esto, lo que creo yo, hablo un poco por boca de todos, pero principalmente por mí, creo yo que, hablo por boca propia y de la gente que conozco que está en la misma, ¿no? Nos sentimos que por más herramientas que tengamos, el método del consultorio y el método de que venga la persona a atenderse no sirve. Primero porque personas con falta de salud mental es muy difícil que se den cuenta y vengan a pedir ayuda a un consultorio. Entonces empezaron a aparecer los psicólogos que dijeron, che, y yo empezaría a ir a domicilio. Creo que esta persona, si no voy a la casa y fijo cómo vive, y me fijo en qué anda, y me fijo cómo se toma las cosas, cómo es su rutina, no voy a poder trabajar. Y así surge el acompañamiento de personas. Y es acá donde estamos parados. Los psicólogos que nos dimos cuenta que no damos abasto, que no podemos trabajar con ese método, empezamos a pensar en otro abordaje, que tiene que lograr su independencia, así como lo logró la psiquiatría en su momento como especialidad, así como lo logró la psicología, que no hace tanto logró dejar de ser un colaborador del médico, el psicólogo, y lo mismo va a pasar con el acompañamiento terapéutico. Estamos en tratativas, todavía no tiene autonomía la disciplina, todavía depende de una coordinación, todavía no tiene matrícula. Direccionar tratamientos sin tener una coordinación que diga vos haces esto, vos no lo haces, yo soy el responsable. Pero bueno, es parte de un proceso, hay que pasarlo, hay que fundamentarlo, hay que justificarlo, pero es así como estamos insertándonos, no solamente en un nuevo paradigma en salud, porque eso ya está instalado, pero sí hace falta, más allá del discurso, encontrar maneras de actuar que sean congruentes con este discurso. Bueno chicos, espero que les haya sido claro, espero que les haya gustado el video y en el próximo, si todo sale bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la función y el rol del acompañante terapéutico. Les mando un saludo.